Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Clary Rubiaris Mendichala. Soy estudiante de contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mejor conocida como la UAS. Hoy le estaré hablando sobre los fluidos. ¿Qué son los fluidos? Los fluidos se denomina a la materia compuesta por moléculas atraídas entre un sí débilmente, de manera que no puede mantener una forma determinada, sino que adquiere la del recipiente en donde está contenida. En esto se distingue que los sólidos cuyas partículas no cambian de posición tan fácilmente, razón por la que los sólidos tienen forma propia. Ejemplo de los fluidos. Algunos ejemplos que podemos mencionar sobre los fluidos son los siguientes: el agua, el aceite, el aire, el alcohol, la magma volcánica, que es la lava, la salsa de tomate, pintura, gases nobles, neón, xenón, critón, helio, etc. La densidad, el término proviene del campo de la física y de la química y alude a lo que es la relación que existe entre la masa de su volumen. Se trata entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. Se trata de una propiedad intrínseca de la materia, ya que no depende de la cantidad de sustancia que se considera. Ejemplo de esto podemos decir el magnesio, que tiene 1738 gramos sobre centímetro a la 3, el calcio, que tiene 1.54 gramos sobre centímetro a la 3, el hierro, que tiene 7.874 gramos centímetro a la 3. También tenemos el molibdeno, la plata, el oro, el agua, el aceite y el aire, entre otros. La presión. El símbolo de la presión es la P, es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por una unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. La presión absoluta se conoce como una presión a la suma de la presión atmosférica, que se puede medir con un calibrador o un manómetro, y la presión manómetrica del fluido. En ingeniería, la presión absoluta es la presión de un sistema en relación con la presión de un vacío absoluto. La presión de un vacío absoluto o absoluta no tiene un valor fijo. La misma puede variar según la temperatura o la elevación. La fórmula para este tipo de medición se expresa de la siguiente manera. La P es que es absoluto, que es igual a calibre más atmosférico. La presión relativa, también llamada como sobrepresión, es la presión de un sistema por encima de la presión atmosférica. La presión relativa se refiere a cero en relación con la presión del aire de ambiente o atmosférico, por lo que las lecturas de presiones relativas incluyen la presión del paso de la atmósfera. Esto significa que la presión relativa varía con la altura sobre el nivel del mar y las condiciones atmosféricas, dando que todos los procesos en una refinería o planta de fabricación tienen la misma presión del aire. La medición de la presión de manométrica es suficiente para la mayoría de las aplicaciones industriales. El principio de Pascual es muy interesante, ya que debido a su característica de los fluidos, es decir, los líquidos, es imposible aplicar la presión en algún punto sobre ellos. Para esto es necesario que la fuerza se ejerza sobre una superficie. Esta fuerza se expresa como la fuerza por unidad en el área de presión. El científico Blaise Pascal, en el año 1623 hasta el año 1623-1622, observó que al incremento de la presión aplicada a una superficie, esta misma presión aumentará en la misma cantidad. A esto se le denomina el principio de Pascal, que se enuncia de la siguiente forma: al ejercer una presión sobre un fluido, esta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, que afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hasta arriba, igual al peso del fluido desalojado. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes, como se indica en la figura.
el estudio de la fuerza sobre una porción de un fluido en equilibrio con el resto del fluido, la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones, y aplicamos que el principio de Arquímedes a un cuerpo sumergido en un fluido en rotación. Esperando que este tema sea de su agrado, que podamos obtener a través de esto un conocimiento vasto y previo sobre lo que es este tema. Por eso, gracias por su atención.